Bueno, vamos a comenzar entonces con la segunda parte del video de globo ocular, donde vamos a tratar de dibujar o esquematizar cada una de las estructuras del globo ocular. Yo siempre aclaro lo mismo, yo no soy un buen dibujante, es más, no dibujo bien para nada. Para dibujos buenos está Bouchet, para dibujos buenos tenemos el Atlas de Netter, hay muy buenos atlas. Mis dibujos son útiles porque pueden ser reproducidos por cualquiera que dibuje tan mal como yo. ¿Ok? El dibujo no tiene que ser lindo, anatomía, tiene que ser útil. Vamos a empezar entonces con la primera túnica, con la túnica fibrosa. Comenzamos entonces con la túnica externa, que la dividíamos en 6 partes. La primera porción, que eran los 5 sextos posteriores, iban a formar la esclerótica. La esclerótica, como cada una de estas túnicas, va a presentar para su descripción una cara externa convexa, una cara interna cóncava y aberturas, abertura anterior y aberturas posteriores. Entonces vamos a ver que la esclerótica, que representaba los 5 sextos posteriores, es una túnica de color blanquecina, de color blanca en el adulto. Es una túnica formada por fibras colágenas dispuestas en forma de red, diferentes planos y diferentes direcciones para poder ser traccionada por los músculos extraoculares. Vamos a describirle dos caras, una cara externa y una cara interna. La cara externa va a presentar 3 elementos particulares. Primero, la inserción de los tendones de los músculos extraoculares, los músculos rectos, recto superior, recto inferior, interno, recto externo, oblicuo mayor y menor. Por lo tanto, lo primero que tengo es el amarre tendinoso de los músculos extraoculares. Por detrás del anclaje muscular, ustedes piensen que los globos oculares se van a mover dentro de una cavidad orbitaria donde además tengo glándulas, músculos, nervios, vasos, grasa. Por lo tanto, yo no puedo mover un globo ocular y entorpecer a los elementos vasculares, nerviosos y musculares posteriores. Por lo tanto, por detrás de los tendones musculares, la esclerótica está cubierta por una membrana fibrosa, como si fuera una cavidad glenoide articular. Esta membrana fibrosa se denomina cápsula de Tenon. La cápsula de Tenon, que se continuaría hacia adelante con las aponeurosis de los músculos extraoculares, esta cápsula permite, por un lado, el libre movimiento del globo ocular y por otro lado, mantiene la indemnidad de los elementos posteriores de la cavidad orbitaria. Por lo tanto, la cavidad orbitaria se divide en dos. Por detrás de la cápsula de Tenon, que denominamos porción retrovulvar, y por delante de la cápsula de Tenon, o porción prevulvar, porque se compara el globo ocular con el bulbo de una planta. Cápsula de Tenon, entonces, fija por detrás la esclera y divide en dos la cavidad orbitaria. Por delante de los músculos extraoculares, la cara externa de la esclerótica está cubierta por una membrana que es la conjuntiva, es la que va a tapizar cara posterior de párpados, es la que va a presentar los fondos de saco conjuntival superior, fondo de saco conjuntival inferior, y aquí esta membrana conjuntival, al tapizar la cara anterior de la esclera, se denomina conjuntiva vulvar. Aquí se denomina conjuntiva palpebral, porque tapiza la cara posterior de los párpados, y en los fondos de saco conjuntival, en el superior, es donde va a desembocar el conducto excretor de la glándula lagrimal, y en el fondo de saco lagrimal inferior,
o fondo de saco conjuntival inferior, es donde las lágrimas drenarán al lácrimo muconasal. Por lo tanto, cara externa de la esclera, tapizada por conjuntiva, tendones de músculos extraoculares, cápsula de Tenon. En la superficie interna cóncava de la esclerótica también hay una membrana, pero hay una membrana continua. Yo dibujé acá la esclerótica de color negro, pero por dentro hay otra membrana de color negro cerrado, negro muy oscuro. Esa lámina se denomina lámina fusca. Fusca quiere decir, ahí viene ofuscado, enojado, oscuro, cerrado. Esta lámina fusca de color negro absoluto es como las cámaras posteriores o esas cámaras negras de las cámaras de foto que absorben todos los rayos lumínicos para no velar el rollo. Bueno, las cámaras de foto antigua, hoy los teléfonos celulares no tienen, pero lo que haría esta lámina fusca es la absorción de todos los rayos de luz periféricos y remanentes para no encandilar la retina. Ya tengo mi abertura o superficie externa, superficie interna. Vamos a las aberturas. Hacia adelante, la esclera va a presentar una abertura anterior, un orificio anterior, cortado en bisel, biselado, le falta la porción posterior, porque en esa abertura anterior vamos a tener el sexto anterior de la túnica fibrosa a la que denominamos córnea. Entonces, en la abertura anterior, en esa abertura biselada, se continuará con la córnea. Ya vamos a ver qué es lo que ocurre en esta abertura anterior. Entre las fibras de la esclera y las fibras posteriores de la córnea, vamos a encontrar una abertura. Vamos a encontrar que estas fibras se abren y se forma lo que llamamos el trabeculado. Trabeculado no son nada más que fibras que se abren como si fuera una red, y en la profundidad del trabeculado hay un orificio vascular, donde va a drenar finalmente el humor acuoso, y eso se denomina conducto de Schlemm o conducto del trabeculado. Pero ¿qué ocurre en el polo posterior de la esclerótica? Si yo observase el polo posterior, viese por detrás la esclerótica, ahí vamos a encontrar un punto medio, que es el punto central. Ese punto central va a corresponder al perfecto eje horizontal visual. No hay nada en la esclerótica. Es solamente el punto en donde los rayos horizontales atraviesan córnea hacia la retina. Pero desde ese polo posterior, ese perfecto polo posterior, hacia adentro y hacia arriba, vamos a encontrar una abertura circular. Es como si aquí cortásemos la esclerótica. Esa abertura posterior de la esclerótica corresponde a la salida del nervio óptico, correspondería a la papila. La papila corresponde a la retina, pero la esclerótica tiene una abertura en la cual van a emerger los axones del nervio óptico. Rodeando al nervio óptico, que no solamente entran los filetes, salen los filetes, sino también ingresa la arteria central de la retina, rodeando a la papila, rodeando a esa abertura posterior, vamos a encontrar el ingreso de vasos arteriales, el ingreso de las arterias ciliares cortas posteriores. Esas arterias ciliares cortas posteriores, ramas de la arteria oftálmica, son las que, atravesando la esclerótica, ingresando periféricamente al nervio óptico, van a formar la túnica musculovascular. Son las que le van a dar origen a los vasos arteriales de la coroides. Por lo tanto, son muy importantes. En los márgenes, en los 4 ángulos posteriores de la esclera,
voy a encontrar la salida de 4 venas que se denominan venas vorticosas. Venas vorticosas porque vortex quiere decir espiral, quiere decir loop. Las venas vorticosas son venas espiraladas que parten de la esclerótica y se van a fusionar formando las venas oftálmicas. Este es el drenaje de salida de la sangre venosa del globo ocular. Venas vorticosas, la entrada de las arterias ciliares cortas posteriores y la salida del nervio óptico. Ya tenemos, por lo tanto, la abertura anterior y la abertura posterior de la esclera. Vamos al sexto anterior. En el sexto anterior vamos a encontrar que la túnica fibrosa presenta una estructura curvada de un radio menor de curvatura que la esclerótica, que es la córnea. La córnea también es fibrosa, pero se caracteriza por 3 cosas. Primero, por el radio de curvatura menor que la esclera, por lo tanto protruye hacia adelante. Segundo, porque la disposición de las fibras colágenas abruptamente cambia de dirección para que la córnea sea transparente. La córnea es una estructura fibrosa que, en comparación con la esclera, que es de color blanco nacarado, la córnea es transparente para permitir el libre pasaje de los rayos de luz. Y la tercera característica es que es avascular, no tiene vasos sanguíneos, porque si no obturarían la entrada de luz. Y como dato interesante, la córnea presenta una exquisita densidad de inervación sensitiva termoalgésica dada por el nervio oftálmico del trigémino, principalmente por ramas del nervio nasal del trigémino, que hacen que sea casi imposible tocar la córnea sin generar un reflejo de retirada de la persona a la cual quisiésemos tocar la córnea. La córnea, en su epitelio anterior, tapizada también por parte de la conjuntiva, es la que se va a encontrar bañada por las lágrimas, y esas lágrimas van a humectar en forma homogénea la cara anterior de la córnea por la acción de la cara posterior de los párpados. La cara posterior de la córnea es una cara cóncava que forma la cámara anterior del ojo y está bañada por el humor acuoso, el cual va a nutrir la córnea, y presenta un margen o borde adherente en el cual se continúa con la esclerótica a través de una línea muy bien marcada denominada limbo esclerocorneal. El limbo no es nada más que el pasaje y la transición de las fibras colágenas de la esclerocórnea, y en ese limbo o borde esclerocorneal vamos a encontrar el conducto de Schlemm, donde va a ser reabsorbido el humor acuoso. Bien, ya tengo entonces la túnica fibrosa o túnica externa. Vamos a la túnica media. La túnica media la dividíamos en 3: coroides, cuerpo ciliar e iris. La coroides dijimos que es la túnica netamente vascular y se extiende del polo posterior del globo ocular hasta unos milímetros por delante del ecuador. Si esta fuese la línea ecuatorial del globo ocular, o sea, la línea de excursión máxima de la esfera, cuando estos vasos de la coroides, son vasos llamados de gran calibre, medio y pequeño calibre, solamente vascular, proveniente de las arterias ciliares cortas, cuando estos vasos de la coroides sobrepasan unos milímetros del ecuador, ocurre algo muy interesante. Estos vasos llegan al ecuador, sobrepasan y empiezan a volver. Se hacen recurrentes. Del polo posterior al ecuador, unos milímetros, vuelven. Del borde posterior, polo posterior al ecuador, vuelven. Por lo tanto, se forma una figura circular en la que se denomina hora
serrata. Hora sin H, no estamos hablando de usos horarios. Hora quiere decir aro. Es un aro, es un círculo en forma de dientes de sierra, que son los lugares donde van a concluir los vasos de la coroides. Si la coroides tiene como objetivo irrigar los conos y bastones, por lo tanto la capa más periférica de la retina fotosensible, quiere decir que la retina fotosensible va a llegar hasta la hora serrata. ¿Por qué? Porque los rayos lumínicos, la excursión angular máxima, llega hasta este nivel. Por lo tanto, si los rayos lumínicos de excursión angular máxima llegan hasta aquí tengo retina fotosensible, hasta aquí tengo coroides para irrigar los fotorreceptores. La coroides por fuera presenta la relación a través de la lámina fusca con la esclera y hacia adentro se relaciona con una membrana, una parte de la retina llamado epitelio pigmentario de la retina. Este epitelio pigmentario de la retina, que es la primera parte de la retina, va a encontrarse anclada por los vasos de la coroides. Por lo tanto, se forma una estructura funcional denominada lámina coriocapilar. La lámina coriocapilar es la fusión de la retina, epitelio pigmentario, y los vasos pequeños de la coroides. Por debajo de esta lámina pigmentaria se apoyan los conos y los bastones. Y ahí tengo la nutrición de la capa superficial de la retina. Pero no nos adelantemos. Sigamos con la túnica media. Por delante de la coroides hay una estructura triangular, al corte triangular por supuesto, denominada cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar presenta hacia atrás la pars plana. Dentro de esa pars plana encontramos el músculo ciliar. Músculo ciliar que es un músculo muy especial, inervado también por el tercer paracraneal, pero es un músculo que va a presentar en su parte distal unos pequeños mesotendones o pequeños ligamentos denominados zónula de zinc, que son los que van a anclar y de última tensar o relajar el cristalino. Por lo tanto, el músculo ciliar es el responsable del fenómeno de la acomodación. Por delante del músculo ciliar, el cuerpo ciliar presenta la pars plicata, formado por los procesos ciliares. Son penachos capilares arteriales tapizados de un epitelio lleno de orificios, fenestrado, en la cual la ultrafiltración vascular va a dar origen al humor acuoso. Segunda porción, por lo tanto, cuerpo ciliar, con músculo ciliar y procesos ciliares. Por delante, la última porción de la túnica media, este diafragma muscular, membranoso, pigmentario, que es el iris. El iris es una estructura circular, si yo la observo de frente, que presenta un borde adherente. Ese borde adherente se continúa con el cuerpo ciliar y ese borde adherente va a formar con la córnea un ángulo denominado ángulo írido-corneal. En el ángulo írido-corneal es donde va a filtrarse el humor acuoso al conducto de Schlemm. Presenta un borde libre y ese borde libre forma un espacio estrecho que va a aumentar o disminuir de diámetro denominado pupila. La pupila es un espacio. La pupila es el espacio de comunicación entre las cámaras posterior y anterior del globo ocular, donde va a circular el humor acuoso y gracias a la contracción o relajación o apertura del iris, la pupila aumentará o disminuirá de diámetro.
El iris presenta una pared anterior pigmentaria, que es la que da el color al ojo, en este caso tendremos ojos azules. Ese epitelio pigmentario forma la pared posterior de la cámara anterior. Tiene una cara posterior tapizada por el epitelio pigmentario de la retina o retina ciega, también de color negro. Y en el espesor vamos a encontrar músculos. El iris, si lo vemos de frente, con su pupila central, con su espacio central, a los que en el mundo profano se lo denomina lo negro del ojo, el punto negro del ojo. Es negro porque justamente la lámina fusca me estaba absorbiendo todos los rayos lumínicos. Dentro del espesor del iris vamos a encontrar dos músculos. Un músculo radiado. Este músculo radiado tiene la función de, cuando se contrae el músculo radiado, el iris se contrae. ¿Qué quiere decir que se contrae? Se hace más pequeño. Y si el iris se contrae, el espacio central o pupila se dilata. Y eso se denomina midriasis. El que se mueve es el iris y la resultante es la dilatación de la pupila. La pupila es un espacio. La pupila depende de lo que le pase al iris. Por lo tanto, la contracción del iris por el músculo radiado permite la dilatación de la pupila denominada midriasis. Esto ocurre gracias al sistema nervioso autónomo simpático, dado por un nervio denominado nervio cilioespinal de Budge, que viene del primer ganglio cervical paravertebral de la cadena simpática. Pero también vamos a tener otro músculo dentro del espesor del iris, que es un músculo circular, un músculo esfinteriano, uno de los músculos que mayor capacidad de contracción tiene en el cuerpo. Cuando el músculo circular o esfinteriano se contrae, el iris, o sea la pared, se dilata. Dilatar la pared quiere decir aumentar el espesor de la pared. Por lo tanto, pared grande, orificio pequeño. La pupila se contrae, se hace más pequeñita y eso se llama miosis. La miosis corresponde al sistema nervioso autónomo parasimpático, inervada por ramas del tercer par craneal, del motor ocular común. Entonces, no confundir. Músculo radiado contrae el iris, dilata la pupila. Músculo esfinteriano dilata, hace más grande la pared del iris, pupila contraída denominada miosis. Perfecto. Ya tengo mi túnica media. Vamos a la túnica profunda. Vamos a la túnica nerviosa. Esta túnica nerviosa o retina presentaba dos partes. Retina fotosensible, la cual corresponde anatómicamente a la coroides, que va a irrigar esa capa superficial. Esta retina fotosensible, para su descripción, presenta tres porciones. Siguiendo el eje visual, siguiendo el punto en donde los rayos lumínicos son horizontales de mayor intensidad, aquí la retina va a disminuir su espesor y se denomina fóvea centralis o fóvea central. Fóvea quiere decir depresión. La fóvea central es el lugar donde tengo solamente fotorreceptores, que son los conos, y es el punto de mayor discriminación de la imagen, y es lo que se denomina foco o
agudeza visual. La agudeza visual es la capacidad de percibir dos puntos próximos como distantes, como diferentes. La agudeza visual se percibe entonces en la fóvea central. La fóvea se encuentra en una zona de la coroides donde no hay vasos y eso se llama mácula. Mácula quiere decir mancha avascular. La mácula es de la coroides y la fóvea es de la retina. En el punto en donde las células ganglionares de la retina y sus axones forman el segundo par craneal, el nervio óptico, estos nervios, estos axones, salen a nivel de otra estructura que dijimos llamada papila. En la papila no tengo fotorreceptores, por lo tanto es lo que denominamos punto ciego. El resto de la retina visual o fotosensible descienden la concentración de conos y aumentan los bastones. En la retina periférica es donde vamos a percibir el campo visual o visión contextual lateral. Ese campo visual se divide en campo visual nasal, campo visual temporal, campo visual superior o frontal, campo visual inferior o maxilar. Esta retina fotosensible, dijimos que su punto máximo era la ora serrata, producida por los vasos de la coroides. Por delante de la ora serrata, la retina solamente mantiene su epitelio pigmentario, que cubre la pars plana, cubre la pars plicata y cubre la cara posterior del iris. Epitelio pigmentario o retina amaurótica, retina ciega, solo cubre cuerpo ciliar y el iris. Bueno, ya tengo mis tres túnicas, mis tres continentes. Nos quedan solamente los contenidos. Contenidos. Como eje central, cristalino. Lente biconvexa, formada por unas estructuras gelatinosas transparentes llamadas cristaloides. En los márgenes, en la periferia de cristalino, presenta una cápsula cristaliniana, una cápsula propia, anclada a los mesotendones o ligamentos de la zónula de zinc del cuerpo ciliar. Por delante voy a tener las cámaras anterior y cámara posterior del globo ocular, en la cual los procesos ciliares producen el humor acuoso que primero baña la cámara posterior, delimitada por iris adelante, zónula y cristalino atrás. El humor acuoso desde la cámara posterior atraviesa la pupila y baña la cámara anterior, delimitada por cara posterior de córnea, cara anterior del iris. Y en los márgenes, por convección térmica, el humor acuoso llega al ángulo írido corneal y se filtra en el limbo esclerocorneal, en el trabeculado, filtrándose a nivel del conducto de Schlemm, y del conducto de Schlemm pasa a una serie de canalículos venosos y termina su fluido a través de las venas vorticosas, volviendo a la circulación general. Entonces, humor acuoso en cámara posterior y anterior, cristalino, sostenido por la zónula de zinc y su cápsula propia, y por último me queda atrás el cuerpo vítreo. Cuerpo vítreo que mantiene la forma posterior del ojo. Este cuerpo vítreo que se encuentra con un continente que es la membrana hialoidea y un contenido gelatinoso que es el humor vítreo. Y ahí tenemos en forma sencillita, en una forma resumida, las estructuras del globo ocular. Luego seguiremos con vía visual.